Hoy veremos el capítulo 1 del libro de Moisés Finley, El mundo de Odiseo, titulado Homero y los griegos. La próxima clase veremos el capítulo 2. Puede decirse que el poeta Homero, el más antiguo del que se tenga registro escrito, tanto en la literatura griega como en la literatura europea y occidental en general, es el autor que inaugura con sus dos poemas narrativos épicos, la Ilíada y la Odisea, no solo la literatura griega, sino la literatura europea y occidental en general. Este poeta, podríamos decir que fue el símbolo preeminente, el más destacado de la nacionalidad griega, de su historia primitiva, de sus orígenes, y la figura decisiva de su panteón, permanentemente citado por los autores y los sabios griegos. Homero no es un seudónimo, sino el nombre de un hombre cuya vida e identidad no están del todo claros. Se presume que vivió hacia los años 700, 600 antes de Cristo, esto es entre los siglos octavo y séptimo antes de Cristo, en el momento que principia la edad arcaica en Grecia, tras ese largo periodo sin escritura que fue la llamada Edad Oscura, al término de la Edad Micénica. Tenemos la Edad Micénica, el periodo oscuro, y luego la época arcaica, que se inicia con la escritura de la Ilíada y de la Odisea por parte de Homero, del cual, como les decía, no sabemos prácticamente nada. Incluso algunos hablan de que no hubo un solo Homero, un solo autor, sino dos. Junto a Hesíodo, que es otro autor griego, con pocos años de diferencia, apenas posterior a Homero, inauguran el relato de los orígenes de los griegos, tanto desde el punto de vista de los seres humanos como de los dioses. En verdad dan nacimiento tanto al mito y a la leyenda como a la historia de los antiguos griegos. Hesíodo, que no vamos a ver y es un poco posterior a Homero, se encargó de escribir la llamada Teogonía, que es un libro, un pequeño libro en el que se relatan los orígenes de los dioses griegos, del panteón de los dioses, de las distintas aventuras y desventuras de los mismos, la creación del mundo, y la creación del género humano y las relaciones entre humanos y dioses. Esta temática la retoma, digamos, en realidad la había retomado Homero. Y digo la había retomado porque es un poco anterior Homero a Hesíodo, y porque en realidad ellos lo que hacen es volcar por escrito una serie de tradiciones, de historias que habían sido elaboradas siglos atrás, cuando no existía la escritura. Recordemos que las tablillas micénicas escritas en lineal B no eran capaces de volcar por escrito relatos, es decir, que eran solo cabía la posibilidad de traducir en signos escritos o por medio de signos escritos nombres de personas, nombres de elementos, de cosas, de animales, de plantas, números, pero era más que nada para redactar inventarios, llevar la contabilidad de los palacios y no mucho más que eso. Es decir, no era una escritura de tipo literaria. Durante el periodo oscuro se pierde la escritura y se recupera, pero con una mayor superioridad en lo que hace la posibilidad de expresión en los inicios del periodo arcaico. El alfabeto griego de origen fenicio es una adaptación del alfabeto que habían concebido los fenicios para utilizar en su propia lengua, que era una lengua semita, la lengua fenicia. Los griegos la van a tomar, la van a adaptar, lo van a adaptar a este sistema de escritura a su propia lengua, la lengua griega.
y ahí van a crear ese alfabeto, que es un alfabeto que todavía se emplea. Los eruditos modernos consideran que entonces que estos poemas, la Ilíada y la Odisea, habrían sido escritos entre el 756 y el 650 en las islas del mar Egeo, entre lo que sería hoy Grecia y Turquía, o en las costas del Asia Menor, o sea, las costas turcas donde había una serie de ciudades griegas. Tanto la Ilíada como la Odisea son consideradas durante mucho tiempo por los antiguos griegos casi como una suerte de Biblia pagana o un gran libro de filosofía del cual se extraen citas permanentes y se las analiza como una manera de hablar de la vida, de explicar las cosas, pero en verdad el significado religioso y filosófico de los poemas homéricos, tanto de la Ilíada como de la Odisea, no es tan importante como los sucesos que narra. Se trata en verdad, antes que nada, la obra de Homero, de una obra narrativa. La primera de ellas, la Ilíada, está dedicada a relatar unos días apenas una porción de la guerra de 10 años de duración que habría tenido lugar entre Troya y los griegos. Ahora vamos a explicar las alternativas de esta guerra entre legendaria e histórica que se desarrolló entre los griegos invasores, atacantes, por un lado, y los troyanos, defensores de su ciudad, también denominada Ilión, de ahí la palabra Ilíada, que es sinónimo de Troya, y las peripecias que se van dando en torno a este enfrentamiento, que dura 10 años y que se salda con la victoria de los griegos tras una triquiñuela, una trampa que hacen ingresando a la ciudad amurallada de Troya por medio de un caballo, el famoso caballo de Troya, dentro del cual se introducen, porque era la única manera de poder romper el cerco, de atravesar impunemente las murallas que rodeaban y protegían a Troya, y de esta manera pudieron ingresar a la ciudad, salir del caballo y destruir e incendiar todo. Este suceso, que tiene que ver con el desenlace, el final de la guerra de Troya, que acaba con la victoria griega y la destrucción de la ciudad de Troya, estos hechos finales son relatados en el primer canto, en la primera parte de la Odisea, que es la continuación de la Ilíada. En la mayor parte de la Odisea, una vez que se narra este final de la guerra de Troya, está consagrada a las aventuras y desventuras de uno de los héroes griegos que participaron de la guerra, un tal Ulises u Odiseo. Los romanos prefieren llamarle Ulises, los griegos Odiseo, y de ahí el nombre Odisea, que tiene que ver con este gran viaje que dura otros 10 años más y que lleva a Odiseo a regresar a su isla natal, que es la isla de Ítaca, de la cual él es el rey. Entonces vuelve 20 años más tarde. También veremos con algún detalle suplementario esta historia de la Odisea. Las tradiciones que se recogen en la Ilíada y en la Odisea son de un origen más remoto, es una construcción, una mezcla de elementos históricos y elementos legendarios que se remonta a varios siglos atrás, como les decía al principio de la clase, al periodo micénico. Pero también se encuentran estos elementos entremezclados con otros más modernos, digamos, que son contemporáneos del propio Homero. Entonces, en realidad hay elementos de la Grecia micénica y de la Grecia arcaica entremezclados de un modo fantástico y por momentos arbitrario. Los hechos entonces son más bien ficcionales,
Sin embargo, hay un trasfondo histórico, tal como demostrarían las excavaciones arqueológicas llevadas adelante por un alemán en el siglo XIX, hacia el año 1870, que es Heinrich Schliemann, el cual estaba convencido de la existencia histórica de esta ciudad, que no se había encontrado hasta ese momento. Las ruinas de la ciudad de Troya, ciudad esta que estaba ubicada cerca del llamado el Esponto, el estrecho de Helesponto, que es el actual estrecho de los Dardanelos, un estrecho que comunica el mar Mediterráneo con el mar Negro a través del mar de Mármara. Entonces la ubicación de Troya era absolutamente estratégica, porque permitía controlar el comercio entre el mar Negro y el mar Mediterráneo, pasando por el mar de Mármara, que es un pequeño mar ubicado entre estos dos grandes mares que cité, el Mediterráneo y el Negro. La ciudad de Troya no era una ciudad griega, sino que una ciudad perteneciente a otra cultura, pero en los poemas aparece emparentada la cultura troyana con la griega, todos hablan en la misma lengua, comparten sus dioses y diosas y están emparentados entre sí, griegos y troyanos, y a su vez están emparentados con los dioses. Lo que hace Heinrich Schliemann es descubrir, excavar en el sitio y desenterrar esta ciudad de Troya con sus distintos niveles, que muestran una ocupación muy antigua. De todas maneras, en realidad lo que muestran las excavaciones es que efectivamente hubo una serie de destrucciones, incendios sufridos por Troya, pero no podemos decir que lo que se relata en la Ilíada y en la Odisea fuera absolutamente cierto, sino que hay una deformación, una transformación a lo largo de los años. Los orígenes de esta guerra, que yo calculo que lo van a ver en otras materias, pero trataremos de hacer una breve síntesis de todas maneras. ¿Cómo comienza esta guerra entre los griegos y los troyanos? El origen y las causas de esta guerra no están del todo claras si uno lee solamente la Ilíada y la Odisea, ya que las circunstancias que llevaron a esta guerra están relatadas en otros mitos y en otros poemas dispersos. En verdad, la guerra de Troya, lo que pasó antes, durante y después, forma parte de un gran ciclo narrativo, una gran saga, cuya parte principal, la guerra propiamente dicha, está relatada en los poemas homéricos. Pero hay toda una serie de escritos, algunos que se han perdido y otros que se han conservado, que van reconstruyendo ese entramado de historias. Algunas de estas historias están relatadas en obras de teatro, en tragedias, que ustedes van a ver, las cuales hablan del origen de esta disputa, relatan sucesos que acontecieron durante la guerra, pero que Homero no refiere en ningún momento, y después cuentan estas tragedias, lo que pasó después, al regreso victorioso de los griegos a sus respectivas ciudades. Este periodo histórico, mezcla de historia y de leyenda, es el micénico. Recordemos que en el periodo micénico Grecia está subdividida en una serie de ciudades-estados, de pequeños reinos. Entonces los que van a atacar Troya son los reyes, los jefes de las ciudades con sus respectivos ejércitos. Pero ¿cómo se origina esta guerra según la mitología? Esto tiene lugar en las bodas, el casamiento, la fiesta de la diosa Tetis y del mortal Peleo. Estas bodas, estos casamientos entre mortales e inmortales son comunes en la mitología griega. Entonces se casaban la diosa Tetis, una diosa del océano, y Peleo. Esta fiesta estaba organizada por Eris, que es la diosa de la discordia. Y en esta fiesta se lleva adelante una elección de la más bella de las tres diosas principales, que son Hera, con H, Atenea y Afrodita.
hay un juez, que es Paris, príncipe de Troya, es el hijo del rey de Troya, que se encarga de elegir entre estas tres diosas para dictaminar cuál es la más bella de estas tres. El premio va a ser una manzana dorada, que es la famosa manzana de la discordia. Para intentar convencerlo a Paris, cada una de las diosas le va a ofrecer un don, un premio específico. Hera le promete a Paris riqueza y poder, Atenea inteligencia y gloria militar, son estas las especialidades de cada una de estas diosas, sus esferas de poder, y finalmente Afrodita, que es la diosa del amor y del erotismo, le ofrece el amor de Helena, que es la más hermosa de las mujeres del mundo griego. Sin dudarlo, Paris elige esta última opción, es decir, se inclina por Afrodita y la elige como la más hermosa porque le va a brindar la posibilidad de conquistarla a Helena. Esto le granjea a Paris el odio de las diosas que no habían sido elegidas, esto es de Hera y Atenea, mientras que Afrodita le sigue fiel, le agradece su elección y le otorga el poder necesario para seducir y raptar, entre comillas, a Helena, que es la reina de Esparta, casada a su vez con Menelao. Paris viaja a Esparta, la seduce a Helena con el concurso, la ayuda de Afrodita, y se la lleva a Troya. A su vez, los reyes griegos no les queda otra que atacar Troya e intentar recuperar a Helena, porque Helena había sido elegida como la más, digamos, había sido considerada la más hermosa y la más preciada de las mujeres. Entonces sus pretendientes, que eran los distintos reyes griegos, le habían permitido a ella que eligiera entre uno de los tantos jefes o reyes griegos. Helena había elegido a Menelao, pero el resto de los pretendientes rechazados habían suscripto, habían acordado que iban a aceptar la elección de Helena, y en caso de que algún otro hombre intentara quitársela a su esposo legítimo, en este caso a Menelao, iban a intentar enmendar esa traición y recuperar a esta mujer, que es finalmente lo que sucedió. Entonces, en realidad estos reyes, que son a su vez héroes, son de ascendencia divina, tienen sangre divina, sangre humana al mismo tiempo, son descendientes tanto de dioses como de mortales. Los héroes, de todas maneras, pese a que tienen una ascendencia divina, tienen madres que son diosas o padres que son dioses, sin embargo son mortales. Esto explica e intenta justificar la nobleza, o sea, el grupo de privilegio que domina las ciudades griegas. Para autolegitimarse tiene que reclamar un origen divino, es decir, el estar emparentado con los dioses y diosas. Esta alianza, entonces, para defender el matrimonio de Helena con Menelao, se tiene que efectivizar, porque finalmente sucede lo que se temía que podía suceder, es decir, que viniera otro hombre y se la llevara a Helena. Entonces esta guerra se desata precisamente por esta situación. La alianza de los distintos reyes griegos está comandada por el rey más poderoso de todos, que es el rey de Micenas, llamado Agamenón, que es a su vez el hermano de Menelao. En esta guerra va a haber dos bandos bien diferenciados, donde no van a estar solamente los griegos y los troyanos, sino que de un lado y de otro van a participar los dioses, apoyando ya sea a los griegos o ya sea a los troyanos. Por ejemplo, del lado troyano
Van a estar los dioses Ares, que es el dios de la guerra, va a estar Afrodita, va a estar Apolo, va a estar Artemisa, Leto, Escamandro, mientras que del lado de los griegos los dioses van a ser Tetis, Atenea, Poseidón, el dios del mar, Hefesto y Hera. En cuanto a los griegos y troyanos, los héroes griegos y troyanos, hay una gran cantidad, vamos a citar solo algunos. Los principales del lado griego ya los hemos mencionado, los hermanos Agamenón y Menelao. También está Odiseo, rey de Ítaca, que participa como personaje secundario en la Ilíada y se convierte en el protagonista de la segunda parte de la Odisea. También están Helena, que hemos mencionado, que es reina de Esparta. Está Clitemnestra, que es su hermana, sobre la cual se va a escribir una tragedia. Está Aquiles, que es el jefe de un grupo étnico que es el de los Mirmidones. Es hijo de Peleo y de Tetis, que son los que se casaron y en cuyas bodas, en cuya fiesta de matrimonio se celebró esta famosa elección de la diosa más bella. Él es fruto de este matrimonio. Está Patroclo, que es compañero de combate y amigo de la infancia de Aquiles. Y varios otros personajes que no mencionaré, pero que ustedes los van a ir viendo en las tragedias, cuando las tengan que estudiar. También está Néstor, que es otro personaje importante, que es el más antiguo, el mayor de los héroes y reyes griegos. Él es rey de Pilos y ejerce un rol de consejero, de persona sabia, por ser el más viejo y experimentado. A su vez, Odiseo tiene una esposa que es Penélope y un hijo que es Telémaco. La guerra dura 10 años entonces. En la Ilíada se narra lo que ocurre el último año. La Odisea comienza con la victoria griega, que ya hemos mencionado, y el ardid del caballo de Troya. Sigue con el largo viaje de regreso de Odiseo a Ítaca, que le insume otros 10 años. En ese lapso, los héroes griegos que regresan victoriosos a sus reinos sufren todo tipo de contratiempos. Por ejemplo, Agamenón es asesinado. Es una de las circunstancias que se relatan en las tragedias que ustedes verán. Mientras tanto, Poseidón, que está disgustado con Odiseo, le hace vivir 1000 penurias en diferentes islas y distintos viajes náuticos a lo largo de una geografía fantástica, plagada de monstruos marinos, de dioses, de diosas, donde la ficción es mayoritaria, podríamos decir, donde hay escasos elementos históricos. Durante esa larga ausencia, Penélope es reclamada por una serie de pretendientes, por un centenar de ellos que quieren casarse con ella, aprovechando la ausencia de su esposo supuestamente muerto. Se instalan en su casa, en su palacio, mejor dicho, y le consumen toda su hacienda. Organizan fiestas y la instan a Penélope a organizar, a celebrar un matrimonio con alguno de ellos, es decir, elegir alguno de estos pretendientes y de esa manera ocupar el pretendiente elegido como nuevo esposo de Penélope el trono de Ítaca. De esta manera se convertiría en rey de Ítaca. Con el concurso de Atenea, sobre todo, Odiseo logra volver 10 años más tarde, desembarca de incógnito en la isla de Ítaca, en su reino, se comunica con su hijo Telémaco, al que había dejado recién nacido 20 años atrás, que ahora tiene 20 años, y entre los dos, padre e hijo, y con la ayuda de la diosa Atenea, asesinan al centenar de pretendientes y logran restablecer el poder real que ellos detentaban. Es decir, que Odiseo vuelve a ser rey de Ítaca, Penélope se reencuentra con su esposo
y Telémaco queda el hijo como futuro sucesor de su padre en el trono de Ítaca. Pero volviendo a la cuestión más estrictamente histórica, podemos decir que la literatura griega, entendida en un sentido amplio, como ciencia, filosofía, análisis social, bellas letras, historia, fue registrada en un primer momento, en la época de la antigua Grecia, en rollos de papiro. Más tarde en pergamino. El papiro sale de una planta egipcia que lleva ese nombre. El pergamino, también conocido como vitela, es una piel de ganado, sobre todo de vacas y de ovejas, que recibe un tratamiento especial. Tanto el papiro como el pergamino permiten la escritura, pero son elementos perecederos, que andando el tiempo se pudren y se pierden. Por ende, para conservar los textos, se hacía preciso realizar nuevas copias, en una época donde obviamente no existía la imprenta y todo era copiado a mano, con las dificultades que esto entrañaba. Durante largos siglos se fueron copiando las principales obras de la literatura griega, la mayor parte se perdió, más del 90%, pero Homero fue el autor más conservado y del que se han conservado mayor número de copias y más confiables copias, a lo largo de toda una serie de errores al copiarlas, de lagunas faltantes y todo lo que tiene que ver con esta dura labor artesanal de copiar a mano estos largos poemas y también otros textos escritos en prosa, obviamente. El único lugar en donde se ha realizado una verdadera conservación es en Egipto. Egipto, por su clima, por su ser mayormente un desierto, ha permitido que muchos papiros originales se conservaran hasta nuestros días. E incluso se ha logrado rescatar textos que se habían perdido por completo hace no tanto tiempo. El caso de algunas obras de teatro, algunas comedias de Menandro que ustedes verán, y un librito de Aristóteles sobre la Constitución ateniense. En verdad, la desaparición de obras antiguas es algo que comienza antes de que los griegos crearan la Biblioteca de Alejandría. O sea, es un proceso que ya comienza tempranamente por estas cuestiones de conservación. No todo se puede copiar y no todo se puede conservar. Pero Homero nos ha sido legado íntegramente, de una manera bastante confiable, ya que era un autor fundamental. Sus obras eran obligatorias en cualquier biblioteca griega, e incluso citar y memorizar largos pasajes de la Ilíada y de la Odisea era una tarea también imprescindible. Todo erudito, todo sabio que se preciase de tal, debía conocer incluso de memoria las obras, los versos de Homero. Pero también había quienes lo criticaban y hasta lo odiaban. Es el caso de un tal Genófanes, filósofo griego 2 siglos anterior a Platón, que textualmente señala que Homero atribuyó a los dioses todo lo que entre los humanos era reprensible. Esto es, robos, adulterios, engaños. Le reprocha a Homero escribir, relatar, difundir estas historias sangrientas e inmorales de los dioses griegos. 2 siglos después, Platón, en La República, que es una de sus obras más importantes, reconoce el talento de Homero, pero dice taxativamente que la poesía en general, no solo la poesía homérica, no es buena para la organización política y moral de una ciudad, por todas las cosas que relata, cosas terribles que no tienen que ver con una buena conducta o con una ética. A excepción, en el caso de la poesía, de los himnos en honor de los dioses y de los elogios de los grandes hombres. Esta era la sola excepción que él consideraba. En cambio, la poesía épica, homérica, estaba totalmente descartada, no era recomendable, mejor dicho, para Platón.
En verdad, Homero no fue solo un poeta, sino un narrador de mitos y de leyendas, en suma. Los orígenes del mito son anteriores al comienzo de la escritura alfabética, pero su proceso de elaboración por vía oral, coloquial y ceremonial continuó entre los griegos durante mucho tiempo, hasta el inicio de la escritura, donde comenzó a ser volcado por escrito, comenzó a ser registrado. Estas historias que circulaban de boca en boca, que eran memorizadas, utilizando la métrica de los versos, es decir, las rimas y la repetición de ciertas fórmulas, como veremos mejor la clase próxima, era mucho más fácil componer un poema con rimas y con frases que se repetían, con fórmulas, que escribir en prosa. Digamos, no se podía escribir en un primer momento, pero para memorizar era mucho más fácil hacerlo por medio de un poema. Después ese poema se vuelca por escrito. Y recién cuando comienza la escritura, cuando todas estas historias orales se convierten en historias escritas, en poemas escritos, recién entonces comienza la prosa, ¿sí? La escritura en prosa tal como nosotros la conocemos. El mito tiene como tema principal la acción, no las ideas, los credos religiosos o las representaciones simbólicas, sino los acontecimientos. Los mitos, entre ellos el de la guerra de Troya, tienen que ver con guerras, con inundaciones, con aventuras por tierra, mar y aire, por luchas familiares, por nacimientos, casamientos y muertes, entre otras cosas. Cuando los individuos escuchaban a los narradores durante los ritos religiosos, las ceremonias, los sacrificios a los dioses, en esos momentos se recitaban poemas narrativos. También en ocasión de los juegos ceremoniales u otras ocasiones sociales, como podían ser las olimpiadas, las competencias deportivas, había momentos en que los poetas recitaban de memoria fragmentos de la Ilíada, de la Odisea y de otras narraciones legendarias. Durante el momento en que se recitaba, los oyentes, podríamos decir, que vivían una experiencia narrativa primordial que nos ha sido transferida incluso a nuestra época. Esta fascinación de los niños al escuchar las narraciones de sus mayores tiene un origen muy primitivo, que se remonta a la noche de los tiempos, esto de poder narrar una historia y que la otra persona escuche con atención, se introduzca en el relato fascinante de los hechos, y durante un momento es como que se suspendiera toda racionalidad. Nosotros creemos en esas historias por fantásticas que éstas sean. Esto sucedía muy fuertemente con los mitos y leyendas griegas, que eran creídos al pie de la letra. El mito tiene una característica crucial, fundacional, que es su condición de vida, o sea, de relato vivo. Cuando se lo vuelca por escrito, es como si muriera, como si se momificara de alguna manera, ya que queda rigidizado en un relato que va a ser siempre igual a sí mismo, porque las palabras se escriben y quedan ahí registradas para siempre. Y nosotros las leemos tal como las escribió Homero. Pero cuando no existía escritura, las historias se iban reformulando constantemente, según el narrador oral de cada una de ellas. Todos los griegos creyeron en la guerra de Troya y en otros relatos similares, pero con distintos grados. En realidad, el extremo de no creer, por ejemplo, el caso de Genófanes, muy pocos griegos lo detentaron. Hubo pocos griegos que no creyeron en estas historias. En el otro extremo estaban los griegos que creían a pie juntillas, o sea, al pie de la letra, lo que se relataba en los poemas homéricos y en otros relatos similares,
Y entre medio había una larga serie de escalones intermedios, entre quienes creían más o menos. Hay algunos autores que son posteriores a Homero, el caso de Herodoto, que es considerado el padre de la historia, el primer historiador. Él relata la historia de los griegos y de los bárbaros, es decir, de los pueblos que no son griegos, pero que se relacionan con estos, y recurre a lo que había, es decir, a las leyendas, a las tradiciones orales, algunas de ellas que ya se habían volcado por escrito. Pero lo que hace es tratar de purificarlas y de racionalizarlas, de separar la paja del trigo, desechar ciertas versiones de las muchas que había sobre las diferentes historias, versiones contradictorias y algunas más fantásticas que otras. Él va descartando a las más disparatadas y se queda con las más racionales, las va puliendo y va tratando de otorgarles una mayor credibilidad. Homero en realidad ya había dado el primer paso en esa dirección, pero a partir de Herodoto, que vivió unos 200 o 300 años después de Homero, este proceso de reelaboración del mito, de racionalización del mismo, y esta cuestión de ir dando origen a la historia como disciplina, va a ser uno de los logros principales de la civilización griega, y los primeros pasos entonces, como les decía, los van a dar Homero primero y Herodoto después, y luego otros autores que veremos en clases subsiguientes, ya en la época de la Grecia clásica. Esta cuestión de las diferentes versiones de los mitos tiene en buena medida que ver con la dispersión geográfica de los griegos, que vivían a lo largo y a lo ancho de un territorio muy extenso, en las costas y en las islas del mar Mediterráneo y del mar Negro. Entonces era lógico que esta nación, que compartía una lengua, una cultura, una religión, unas tradiciones literarias que eran las mismas básicamente, elaborara y reelaborara los mitos de diferente manera en cada una de las ciudades griegas. Entonces por eso es que las historias de los dioses y de las diosas pueden diferir tanto entre sí. Era imposible producir una mitología nacional coherente y unificada. En verdad, ninguna sociedad humana puede prescindir del mito, ni siquiera en la actualidad. Vivimos en sociedades más racionales, más científicas, pero no podemos prescindir del todo de estas historias fantásticas y legendarias. Incluso los historiadores modernos también incurren en el mito, en adornar el pasado, en modificarlo, en atribuirle poderes y heroicidad a ciertos personajes destacados de la historia y en definitiva deformar el pasado, pese a la búsqueda de objetividad. Nunca se logra purificar del todo el relato de la historia. Siempre hay una mínima porción de irracionalidad, de mitología y de imaginación, ya que en definitiva la historia es una representación del pasado. No podemos reconstruir lo que fue de manera completa, sino parcial, fragmentaria, y nunca será del todo confiable. Siempre habrá un recoveco a través del cual se colará el mito y la leyenda.